Psicología. Sí, letra griega comúnmente asociada con la psicología. La psicología, también psicología, de uso menos frecuente literalmente estudio o tratado del alma del griego clásico transliterado psique, alma, actividad mental, y logía, tratado o estudio, es, a la vez, una profesión, una disciplina académica y una ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. Hoy en día, la psicología no es una ciencia unitaria, pues existen diversas perspectivas psicológicas que se corresponden con enfoques, corrientes o escuelas, cada una de las cuales posee sus propios sistemas conceptuales y metodológicos. Entre ellas puede haber coincidencias o, por el contrario, claras incompatibilidades. Esta variedad da pie a múltiples acepciones y abordajes. Algunas corrientes se definen a sí mismas de modo excluyente, es decir, como la única vía para alcanzar un conocimiento sólido o científico y una intervención eficaz en psicología, por ejemplo, el conductismo watsoniano o el psicoanálisis freudiano, aunque con el tiempo sus seguidores se han ido tornando cada vez más permeables a las influencias de otras escuelas. Por su parte, enfoques como en el humanismo consideran que el método científico no es adecuado para investigar la conducta. Otros, como el conductismo, lo emplean para comportamientos observables que pueden ser objetivamente medidos. Finalmente hay corrientes como la psicología aplicada o las terapias cognitivo-conductuales, que integran diversos elementos de otras escuelas en la medida en que resultan útiles para sus fines, generalmente, la intervención clínica, educativa, en organizaciones, etc. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas, clínica, consultoría, educación, una parte también se dedica a la investigación, desde las universidades, sobre un amplio rango de temas relacionados con el comportamiento y el pensamiento humano. Las áreas de estudio de la psicología presentan relaciones de cierta complejidad. La psicología fisiológica, por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para estudiar temas como la percepción o la memoria. Etimología. El vocablo griego psique significa alma, mente, aliento, vida, viento frío, soplo helado, y era representado simbólicamente con una mariposa, mientras que logia describe al habla o el discurso, tratado, doctrina, etc. Por tanto, psicología significa literalmente estudio del alma y denota al estudio de la mente. La palabra psicología fue utilizada por primera vez en lengua latina por el poeta y humanista cristiano Marco Marulic, en su libro Psicologia de Ratione Animae Humanae a finales del siglo XV o a comienzos del XVI, y posteriormente en la obra de un autor alemán, Rudolf Gockel, que publicó el texto Psychologia Oques de Hominis Perfectione, Anima, Ortu, Marburg, 1590. Algunos consideran que ese vocablo procede de una traducción erudita del libro de Anima de Aristóteles. El término se difundió a través de la Reforma Protestante en Alemania y los escritos de Philippe Melanchthon, y también se encuentra el término en francés, por ejemplo en el texto Psychologie ou tracté de l'apparition des esprits, de Noël Taillepied, 1588. En cuanto a la lengua inglesa, la primera referencia conocida de psychology apareció en la obra de Stephen Blanchard, en 1694. El término no ganó popularidad en el ámbito ilustrado sino hasta el uso del mismo a cargo del filósofo alemán Christian Wolff, quien lo usó en sus obras Psichología Empírica, 1732, y Psichología Rationalis, 1734. Ámbito científico.
Las distintas escuelas, teorías y sistemas psicológicos han enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, el conductismo, pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, etc., como el cognitivismo, o las orientaciones que ponen el acento en las relaciones humanas y el pensamiento humanista de la posmodernidad, y en la comunicación basándose en la teoría de sistemas hasta los sistemas psicológicos que focalizan en los procesos inconscientes, como el psicoanálisis o la psicología analítica. El alcance de las teorías abarca áreas o campos que van desde el estudio del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta cómo los seres humanos sienten, perciben o piensan, cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea o resuelven conflictos. Para algunos autores, como los de la corriente académica anglosajona del Behavioral Sciences, el ámbito de investigación y acción de la psicología científica es exclusivamente el comportamiento humano, distinguiendo solo tres áreas: ciencia de la conducta, ciencia cognitiva y neurociencia. Como disciplina científica, registra las interacciones de la personalidad en tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento. Es materia de controversia si acaso otras dimensiones, como la moral, social y espiritual, incluyendo las creencias religiosas de la experiencia humana, forman o no parte del ámbito de la psicología, como asimismo, en qué medida el abordaje de tales aspectos puede ser considerado científico. Métodos de investigación en psicología. En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido tradicionalmente por dos opciones de investigación. La psicología entendida como ciencia básica o experimental, enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método científico de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de hipótesis con variables cuantificables en contextos experimentales, y apelando además a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. Los métodos empleados dentro de esta perspectiva son los siguientes: investigación correlacional, investigación experimental, observación naturalista, estudio de casos, encuesta. El primer laboratorio de estudio de la psicología experimental fue fundado en el año 1879 por el psicólogo alemán Wilhelm Wundt. Se ha intentado comprender el fenómeno psicológico en su complejidad real, desde una perspectiva más amplia pero menos rigurosa, mediante la utilización de metodologías cualitativas de investigación que enriquecen la descripción e interpretación de procesos que, mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos. A diferencia del método experimental naturalista, la investigación de enfoque sociocultural no se ocupa del estudio de procesos específicos o variables aisladas, producidas o analizadas experimentalmente, sino que procura una explicación de los fenómenos en su dimensión real, asumiendo la realidad del sujeto como un escenario complejo de procesos integrados e interrelacionados, tanto en el individuo como en su mundo sociocultural, y con una perspectiva histórico-biográfica, en el entendido de que ningún proceso puede ser aislado y, más aún, de que se trata de procesos irreversibles. Organizaciones científicas en psicología. Los psicólogos suelen estar organizados localmente en colegios profesionales y también en asociaciones científicas, que pueden ser de carácter local, nacional, continental y mundial. En el caso de los colegios profesionales, estos cumplen una función normativa, ya que en muchos países se exige al psicólogo poseer una autorización para ejercer su profesión, a lo que se denomina indistintamente licencia, colegiatura o registro, entre otras formas. No existe un colegio profesional internacional. Cuando un psicólogo necesita ejercer su actividad profesional en un país diferente a aquel en el que ha obtenido su titulación, debe revalidar su título y obtener una nueva licencia. La Unión Internacional de la Ciencia Psicológica, UPSIS, por sus siglas en inglés, es la entidad que representa a la psicología en el mundo, congregando a los comités nacionales que representan a las asociaciones de psicólogos de cada país. Una de las asociaciones de psicólogos más importantes es la Asociación Psicológica Estadounidense, APA, que ha publicado normas para la elaboración y publicación de trabajos científicos ampliamente difundidas y utilizadas en varios ámbitos de la ciencia. En América Latina, destaca la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. En el 2002, se fundó la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, con el propósito de generar una comunidad científica y profesional de los psicólogos de esta región, a fin de generar alternativas conceptuales y prácticas que correspondan a las grandes necesidades y a la diversidad cultural de estos países. Pretende una psicología con compromiso social y combatir el tradicional colonialismo científico para dialogar de manera crítica con los conocidos psicólogos europeos.
Asiáticos y norteamericanos. Cronología de las escuelas y corrientes psicológicas. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos enumerar las siguientes como las principales escuelas o tendencias en la historia de la psicología. La fecha y el nombre que acompañan en algunos casos pueden ser cuestionados y tienen una finalidad orientativa, ya que siempre existen unos antecedentes y confluencias de autores, pensamientos y aportes que no siempre hacen fácil la tarea del historiador de la psicología. Corrientes y escuelas psicológicas. Artículo principal: Historia de la psicología. El asociacionismo. El asociacionismo es una corriente epistemológica precursora de los enfoques subyacentes a buena parte de las corrientes psicológicas surgidas en el siglo XX. Constituye un principio psicológico que afirma que todo lo conocemos por medio de los sentidos, y surge la pregunta siguiente: entonces, ¿de dónde vienen las ideas complejas, que no son directamente sentidas? La respuesta a esta pregunta nos proporciona el primer principio de la asociación. Las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. La psicología experimental. Esta sección es un extracto de psicología experimental. Es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. Se refiere al trabajo realizado por los que aplican métodos experimentales para el estudio del comportamiento y de los procesos que los sustentan. Los psicólogos experimentales emplean participantes humanos y sujetos animales para el estudio de un gran número de temas, incluyendo, entre otros, sensación y percepción, memoria, conocimiento, aprendizaje, motivación, emoción, procesos de desarrollo, psicología social, junto con el soporte neural de todos ellos. El primer laboratorio de psicología experimental fue creado por Wilhelm Wundt en la ciudad de Leipzig en 1879. El funcionalismo. Artículo principal: Funcionalismo, psicología. El funcionalismo es una corriente enfocada a estudiar la mente a través de sus funciones, y no tanto de sus posibles estructuras. Es decir, cómo interactuamos como individuos con nuestro entorno y cómo nos desenvolvemos en el medio. Un ejemplo que ilustra esta corriente es la función del corazón. Tácitamente, la importancia de este órgano radica en bombear la sangre a todo el cuerpo para que funcione correctamente, no importando así si es de metal o de plástico. El estructuralismo. Esta sección es un extracto de Estructuralismo, psicología. El estructuralismo en psicología considera la estructura de la mente como objeto de estudio. Es decir, la psicología se ocuparía del análisis de la conciencia a través de sus supuestos componentes elementales y el modo en que estos se articulan. De esta forma, se opone al funcionalismo, que da mayor importancia a las funciones de la conciencia, esto es, a los procesos psicológicos. Los postulados de la psicología estructuralista no crean postulados formales, sino enunciados destinados a guiar la conducta del científico. Los supuestos fundamentales del estructuralismo no se explican de una manera fácilmente asequible, es imposible hacer una enunciación lógica adecuada respecto del número, suficiencia y adecuación de los postulados estructuralistas. Esta corriente recibió su nombre de un artículo publicado por Edward Titchener en 1898. Titchener, discípulo de Wundt, llevó a cabo una selección y reinterpretación de la obra de su maestro. Los estructuralistas emplearon el método experimental, optando por la introspección para relatar tan objetivamente como fuera posible la experiencia consciente durante el proceso de captar y juzgar los estímulos. Propusieron que los procesos conscientes consisten fundamentalmente en tres elementos: sensaciones, imágenes y emociones. El psicoanálisis. Esta sección es un extracto de psicoanálisis. Freud y otros psicoanalistas en 1922. De izquierda a derecha sentados: Sigmund Freud, Sándor Ferenczi y Hans Sachs. De pie: Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon y Ernest Jones. El psicoanálisis, del griego psique, alma o mente, y análisis, en el sentido de examen o estudio, es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños,
los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras. El interés de Freud recayó en el tratamiento de individuos que manifestaban un comportamiento anormal extrayendo sus conclusiones de la observación clínica, técnica que reivindica frente a la de la experimentación. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y las normas sociales.